Bendiciones, quien les habla la pastora Ruth Villegas González, estudiante de la carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Udabol. En este momento vamos a hablar acerca de lo que es el FODA. ¿Qué es el FODA? El FODA es una herramienta útil para hacer un análisis de cualquier situación, sea en una persona, en una empresa. Entonces podremos analizar la situación en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y en este caso vamos a hacer un análisis acerca del FODA de un cristiano. Es importante que nosotros como cristianos podamos analizar la situación espiritual en la que nosotros nos encontramos, porque podemos estar atravesando situaciones en las que pueden estar debilitándonos espiritualmente, o podemos también identificar cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas que nos ayudan a crecer como cristianos. Y en este caso vamos a empezar analizando acerca de las fortalezas. Es primeramente Dios. Cuando un cristiano pone a Dios por sobre todas las cosas en su vida espiritual, téngalo por seguro que Dios va a encaminar su camino por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Cuando un cristiano pone a Dios en primer lugar en toda su vida espiritual, siempre va a tener la protección. Esa es una de las fortalezas por las cuales nos denominamos ser cristianos, porque somos seguidores de Jesús. Y así también una de las fortalezas es el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado para fortalecernos espiritualmente. Porque dice la palabra en el libro de San Juan, capítulos 16, versículos 13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará hacia toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces, como una de las grandes fortalezas, nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, quien nos guía hacia toda verdad. Nuestra más grande e importante fortaleza es que tenemos a Dios Padre, que nos ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos a Jesucristo como intercesor, por el cual somos llamados cristianos, porque somos seguidores de Cristo Jesús, el cual también nos dio de su Espíritu Santo, porque dice en la palabra de Dios que Él enviará al Espíritu Santo para que nos guíe hacia toda verdad. Por eso, de tal manera, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, en los cuales nosotros somos fortalecidos. 1. Dios nos ama a pesar de todas las cosas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que le hayamos fallado, siempre vamos a tener su amor, un amor incondicional, un amor que Él nos da sin reclamar algo a cambio. Es un amor que incluso antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos los demostró en la cruz del Calvario, dando a su único Hijo Jesucristo como Salvador nuestro. Porque tanto nos ama, el Señor ha obrado en nuestras vidas de diferentes maneras, y no solamente en nosotros, sino que también en nuestra familia. Así también Dios pelea nuestras batallas y Él nos ayuda en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, de tormento, y esa fortaleza la podemos encontrar en Cristo Jesús. Y por ese amor que tenemos a Dios, como cristianos nosotros, y como fortaleza que nosotros tenemos que adquirir para refugiarnos en el Señor, es estar siempre en una comunión con el Señor, en una comunión con el Padre, para que nosotros seamos refugiados en Él. Por eso la palabra de Dios dice: orad sin cesar, en todo tiempo, en todo momento. Y como cristianos siempre nos vamos a fortalecer en Dios. Cuando usted ore, se fortalece en el Señor. Cuando usted ayuna, se fortalece en el Señor. Y así también otro punto tan importante donde un cristiano puede fortalecerse espiritualmente es en la congregación.
es en la iglesia. Por eso es tan importante de congregarse, como nos dice la palabra de Dios, no dejándose de congregar, como algunos lo hacen por costumbre, sino que nosotros tiene que haber una pasión. Cuando usted va a la iglesia, se congrega, usted recibe palabra, hay alguien ahí que ministra su vida espiritual y es el Espíritu Santo por medio de sus siervos. Por eso Dios ha puesto pastores, siervos y líderes para que ellos lleven la palabra o ellas lleven la palabra y usted sea fortalecido en el poder de las oportunidades en un cristiano. Nuestro Padre da oportunidades a cada uno de nosotros como resultado de la certeza de tener a un Dios como Salvador, de tal manera que esto nos abre las puertas de Dios para que nosotros lo podamos servir a Él. Nosotros recibimos misericordia y perdón por todas nuestras transgresiones. Libro de Efesios capítulo 1 versículo 7 dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es una de las oportunidades que nosotros tenemos para crecer como cristianos espiritualmente. Otra de las oportunidades que Dios nos da es recibir al Espíritu Santo, el cual nos ayuda a ser mejores cristianos y a poder tener una mejor relación con Dios. En el libro de Hechos, capítulos 2, versículos 38, nos habla la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Es un don el cual nosotros hemos recibido, es un regalo tan maravilloso el cual hemos recibido por parte de Dios, por parte de Jesús, y es una de las oportunidades que Dios nos da, porque solamente con la guía del Espíritu Santo podemos entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice: sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad no podemos heredar el reino de los cielos. ¿Y quién puede poner esa santidad en nosotros? Solamente es el Espíritu Santo de Dios. Otra de las oportunidades que tenemos es que como cristianos tenemos que ser moldeados como Jesús. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de 1 Corintios, capítulos 11, versículos 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de lo que era Jesús. Y nosotros tenemos que aprender acerca de lo que eran sus discípulos de Jesús. Cuando nosotros somos llamados al reino de los cielos y somos llamados como hijos, aprendemos tanto del Padre, tanto de Jesús, para poder hacer las obras que Él hacía cuando Él estaba en esta tierra. Es un ejemplo que nosotros debemos seguir para ser buenos cristianos. Otra de las oportunidades es que nosotros podemos ser escogidos para dar un buen testimonio, ser usados por el Señor para llevar su palabra y palabra de salvación y dar testimonio de algo tan importante. Una de las oportunidades, la salvación. Como cristianos y por la fe en Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener esa certeza en el corazón de creer que nosotros somos salvos y que Dios nos ha escogido y nos ha llamado para llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos menciona en el libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó para llevar la palabra de Dios. Él nos llamó a hacer las obras que Jesús hacía. Él nos llamó para proclamar salvación solamente por medio de Jesucristo. Y nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos que llevar esta palabra. Y por medio de ello, y por ende, sobre nosotros, y mientras usted haga la obra, las oportunidades que Dios pone en nosotros y en nuestras vidas es la bendición, la sanidad, paz en el corazón y tantas oportunidades que Dios nos da, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios el cual no nos cierra las puertas. Y si aún le hemos fallado,
siempre vamos a encontrar una oportunidad en él. Las debilidades de un cristiano. Quizás muchas veces creemos o pensamos que no podemos caer nosotros en una trampa, pero la palabra nos está diciendo que el cristiano pasa por muchas pruebas, por muchas dificultades y muchas aflicciones. Jesús mismo lo mencionó: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo ya vencí al mundo. Entonces, no podemos obviar las debilidades, no podemos obviar y decir que no atravesamos debilidades como cristianos, sino más al contrario, podemos mencionar las siguientes. Una debilidad que hay en el cristiano es la desobediencia. En la obediencia está la bendición de Dios. Y en la desobediencia muchas veces el cristiano puede toparse con ciertas circunstancias como problemas, enfermedades, tormentos o salir de una situación totalmente dificultosa, porque Dios es un Dios de orden y Él siempre nos va a llamar a obediencia. La palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Romanos capítulo 8 versículos 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ciertamente viviréis. Y muchas veces nuestra carne, nuestra carne nos lleva a cometer pecados, nos lleva a portarnos mal, nos lleva a desobedecer a Dios primeramente, a nuestros pastores o a nuestros líderes, o incluso a nosotros mismos que en algún momento hicimos promesas a Dios en servirle y seguirle, obedecerle. Y pasa en nosotros mismos que podemos llegar a caer en el pecado. Pero el Señor nos está diciendo: hagamos morir la carne para que podamos obedecer a Dios. Hagamos morir a la carne para que podamos vivir en el Espíritu. Porque no hay una comunión entre la carne y el Espíritu. Ciertamente las cosas que le gustan a la carne no le gustan al Espíritu. Y las cosas que le gustan al Espíritu no le gusta a la carne. Otra de las debilidades que podemos encontrar en un cristiano es que nosotros pongamos cualquier otra cosa, ya sea persona, algún objeto o incluso a nosotros mismos, por sobre Dios. Porque cuando nosotros ponemos a cualquier cosa o persona antes que a Dios, podemos cometer muchos errores, muchas faltas. Nos puede ir totalmente mal. En todo tiempo y en todo momento, el cristiano tiene que poner a Dios en primer lugar. Otras cosas que le debilitan al cristiano es el miedo, es el temor. Y el Señor nos está diciendo en su palabra: yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor ha puesto en nosotros para que nosotros nunca nos debilitemos en el miedo, en el temor, en el fracaso, en la falla. Muchas veces hay personas que dicen: le he fallado al Señor y Dios no me va a perdonar. Y eso es una debilidad en el cristiano. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hace que retroceda el cristiano atrás y pierde esa oportunidad. Pierde esa oportunidad de salvación o de restauración nuevamente. Pero en el Señor no hay debilidad que Dios no pueda subsanar. Toda debilidad, si usted viene a Dios y usted pide fuerzas y recobra fuerzas en el Señor, Dios se las va a dar. De Él viene la fuerza y la fortaleza. En el libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8, dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque el diablo viene a acusarte con tu pasado, o viene a desanimarte, o cuando trae enfermedad o problemas en tu vida, viene como una debilidad en ti. Las amenazas en un cristiano. Una manera de clasificar esta sección es tomarlo como riesgo. ¿Qué hacemos en una situación en la cual hemos atravesado una debilidad? Pero ¿cómo podemos nosotros salir de ese lugar? Porque hay algo que amenaza tu vida espiritual.
Muchas veces caemos en la influencia de Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos expuestos a todas las cosas del mundo. Está a nuestro alrededor todo lo que todo lo que se puede llamar pecado en diferentes formas. Porque el diablo siempre va a tentarte, el diablo siempre va a traer tentación a tu vida. Entonces él viene amenazante, muchas veces hasta puede venir con enfermedad, puede venir con tormentos, puede venir con problemas, situaciones tan difíciles en las que un cristiano a veces no sabe qué hacer. Y cuando acontece estas cosas, el cristiano ¿qué hace? Muchas veces cuando ya no puede más, llega a salir de la congregación. Y esa amenaza tan grande que hace el diablo ahí en tu vida puede costar tu salvación. Recordamos nuevamente la palabra de Dios y nos dice, el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar, y nos habla eso en 1 Pedro capítulo 5 versículos 8. Otra de las amenazas que nosotros tenemos es la influencia, es dejarnos llevar por la influencia. Puede ser por la influencia del mundo, puede ser por la influencia de un amigo, puede ser por la influencia de la familia. Y como cristianos llegamos a perder muchas veces nuestra salvación. Porque si nosotros damos lugar a las cosas del mundo, damos lugar al pecado, damos lugar a apartarnos del Señor y a separarnos y a no tener una comunión con el Señor, sucede que nos cuesta a nosotros. ¿Por qué? Llegamos a perder lo más preciado que el Señor nos ha dado. Llegamos a perder lo más importante que Dios nos ha dado, y es la salvación. Si nosotros nos mantenemos en desobediencia, si nosotros nos apartamos del Señor, la palabra de Dios nos dice, el pecado tiene su justo castigo. En este caso, la muerte y el sufrimiento en el lago de fuego. Y es importante que usted como cristiano conozca estos 4 puntos importantes: las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y ahora usted se preguntará, ¿pero qué gano con todo esto? Lo más importante, lo que nosotros ganamos es nuestra salvación. En resumen, es importante que usted conozca estos 4 puntos importantes de este análisis del FODA de un cristiano espiritual. Es imprescindible que conozca las fortalezas en las cuales usted va a encontrar en Dios. Es importante que usted conozca la oportunidad que Dios le da para salvación, y no solamente a usted, sino que a todos los que le rodean, porque usted es un mensajero de la palabra de Dios. También es importante conocer cuáles son las debilidades que nosotros tenemos como cristianos y que debemos fortalecer en el poder del Espíritu Santo. Cuáles son las amenazas que si no obedecemos al Señor y no nos mantenemos en santidad, no cuidamos nuestra salvación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Y con esta palabra yo quiero animarle a que usted se fortalezca mucho más en el Señor. Busque más del Espíritu Santo, sea lleno de la presencia del Señor, porque ¿cómo vamos a ser guiados? Solamente por Él. Si tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Si conocemos a Jesús, seamos obedientes. Si tenemos a Dios Padre, vivamos confiados que en Él no vamos a ser defraudados. Que Dios los bendiga grandemente. Quien les ha hablado, la pastora Ruth Villegas González. Bendiciones, un abrazo y paz de Dios.